Hola, hola, bienvenido a un episodio más de este Inmo Podcast, el podcast de las personas que están en un momento de su vida en el que quieren comprar, vender o alquilar una propiedad y en la que yo, con estos pequeños consejos en formato podcast, voy a intentar ayudarles. Soy Manu Arias, Realtor API CRS en la ciudad de Salamanca. Y hoy te quiero hablar de un tema importantísimo, sobre todo si vas a comprar una propiedad, y es de ese tipo de cosas que la gente normalmente tiene bastantes pajas mentales, como yo digo, que se hace bastantes líos, y bueno, voy a intentar sintetizarlo en este podcast porque además es un tema que preocupa muchísimo, y es el tema de las cargas a la hora de comprar una propiedad, las cargas inherentes a una vivienda y que vas a tener que estar pendiente para que no te den gato por liebre. Sin más, comenzamos. Esto es Inmo Podcast, el podcast de los apasionados del sector inmobiliario. Hablamos de cargas. Claro, las cargas preocupan y es normal, no van a preocupar las cargas, pues es absolutamente normal. Lo que pasa es que sí que es verdad que normalmente se tiene una cierta idea preconcebida sobre ellas y bueno, yo te digo que es difícil que tú sin asumirlo, sin conocerlo y sin asumirlo, vayas a comprar una propiedad con cargas, porque es obligación de la notaría verificar o al menos trasladarte la realidad de la historia de cargas de la vivienda, porque tú puedes comprar una vivienda con cargas, aceptarlas siempre que el notario te lo lea en la escritura, por supuesto, y puedes firmar esa compraventa porque tú aceptas esa vivienda con esas cargas. ¿Por qué no? Pero eso sí, debes estar comunicado, debes saber la situación real de la misma. Puedes comprar una vivienda con una deuda de comunidad y tú asumirla. ¿Por qué no? Es algo completamente legal, ¿vale? Bueno, yo te voy a dar los consejos en los que tú te puedes enterar de las cargas que tiene una determinada vivienda que quieres comprar, cómo puedes ver las cargas que te pueden afectar a la hora de comprarla, y también, bueno, pues también incluso cómo poder eliminarlas o poder, bueno, pues poder preparar todo para la firma ante notario, ¿vale? Lo primero que te tengo que decir es que es aconsejable, que es una de las primeras cosas que tienes que hacer después de visitar una propiedad que te interesa, es solicitar bien a la agencia inmobiliaria, bien al vendedor, una nota simple registral. La nota simple registral, como ya expliqué, además en el primer episodio que hicimos de este podcast, es un documento donde podríamos decir que es como el DNI de la propiedad, donde vienen todos los datos, quiénes son los titulares de la propiedad, los metros que tiene, que cuidado, no tienen que coincidir con los reales, puede a veces que no coincida con los reales, una descripción que tampoco a veces, en muchas ocasiones, coincide con las descripciones reales porque son las descripciones originales, y también hay un estado en el que nos pone cargas, y ahí nos aparecen, bueno, nos pueden aparecer diferentes cargas sobre la vivienda. Una de ellas, que es muy habitual, es la hipoteca. Si aparece una carga hipotecaria, puede ser bien porque no esté terminada de pagar por la parte vendedora, que eso es absolutamente normal. En ese caso tú podrías hacer una subrogación con su banco o podrías cancelar la hipoteca del vendedor con tu propio dinero en la firma notarial. O también te puede aparecer, o bien puede ser que la hipoteca la haya pagado pero no ha hecho el vendedor el levantamiento que hay que hacer en el registro de la propiedad, por lo tanto tendrá que hacer unos trámites antes de la venta ante notario. Esto es muy habitual. El siguiente episodio del podcast voy a tratar sobre la cancelación de una hipoteca porque muchas ocasiones trae quebraderos de cabeza porque cada vez parece que nos ponen un poquito más difícil el tema de cancelar la hipoteca. Vale, eso por una parte. En tema de nota simple, por supuesto, también puede aparecer afecciones que normalmente avisan de un plazo de 5 años para que Hacienda revise los impuestos que se han pagado por la adquisición de la propiedad, por ejemplo, suele ser muy habitual. En ese caso, el registro pone esa afección de 5 años que tiene Hacienda para hacer una revisión del tema de los impuestos. Las afecciones de estas no deben preocuparte muchísimo. Otra carga
que pueda haber sobre la vivienda es una servidumbre. En ese caso tendrías que analizarla. La servidumbre normalmente es un derecho adquirido sobre la vivienda, bueno, del predio dominante, predio sirviente. Tendríamos que entrar en unos aspectos muy técnicos, pero bueno, te recomiendo que si ves una servidumbre en una nota simple, si quieres incluso me la puedes mandar y vemos a ver de qué se trata este tema, ¿vale? También puede haber una carga por impuestos que se deban, bien en ayuntamientos, el impuesto de bienes inmuebles, un tema de plusvalía, puede haber no pagado unos actos jurídicos documentados, unas transmisiones patrimoniales, cualquier tema de impuestos impagados puede aparecer en una nota simple. Y también importante, pueden aparecer embargos sobre la propiedad, ¿vale? En ese caso, no te asustes, porque en muchas ocasiones esos embargos están caducados y simplemente hay que levantarlos del registro de la propiedad, y en otras muchas salió una sentencia favorable o el vendedor ya pagó la deuda que tenía sobre ese embargo y todavía le sigue saliendo en el registro, porque al igual que te decía antes con la hipoteca, el vendedor lo único que no ha hecho es levantarlo del registro de la propiedad. Vale, eso con tranquilidad lo debes hablar con la parte vendedora y que te recomiende y que te diga en qué punto está ese tema, ¿vale? También te recomiendo que si está en tus manos alguna nota simple y tengas una anotación de cargas que tú no consigas entender, bueno, me la puedes mandar directamente y yo te intentaré ayudar dándote información sobre la misma, o también puedes acudir a una notaría, a hablar con un oficial que te van a informar seguro con muchísimo gusto de la situación o de la carga que esa vivienda tiene, ¿vale? Y luego, otras cosas que tienes que tener en cuenta: cómo tienen los suministros la vivienda, si los tiene dados de alta, si los tiene dados de baja. Entérate también si pudiera tener alguna deuda con alguna de las compañías suministradoras de luz, de gas, pues sobre todo para que después tú no tengas mucho problema a la hora de darla de alta. Es cierto también que tú vas a demostrar con una escritura ante los nuevos suministradores que vas a dar de alta una nueva vivienda y que eres un nuevo propietario y que no tienes nada que ver con el propietario anterior. Pero es cierto que para evitarte sobre todo demoras en tiempo para altas, etcétera, entérate de en qué situación están los suministros que afectan a la vivienda. También, si la propiedad está dentro de una comunidad de vecinos, pues intenta hablar con los vecinos, intenta enterarte de si esa vivienda tiene alguna deuda, si hay alguna derrama pendiente. Eso va a ser un trabajo que te va a tocar a ti. Ni la agencia inmobiliaria te va a decir muchas veces porque realmente no puede, o ni tampoco el particular probablemente a lo mejor se guarde algo de información de este tema. Pero eso sí, tú tranquilo, porque para poder firmar ante notario, la parte vendedora debería presentar, y tú podrías exigírselo, un certificado de la comunidad de propietarios en el que la parte vendedora está al corriente de los gastos ordinarios y extraordinarios hasta la fecha de la firma de la comunidad de propietarios, y el notario adjuntará ese certificado a la escritura de compraventa. Y por otra parte, hablando, que te hablaba antes de los impuestos, también había que saber la situación de cómo está, por ejemplo, el recibo de bienes inmuebles, el recibo de basuras, de alcantarillado del ayuntamiento. Pues bien, hay notarías, y cada vez un poquito más se va modernizando la cosa, que tienen conexión directa con los organismos recaudadores y para el día de la firma te pueden decir si hay alguna deuda o no de este aspecto con esa propiedad. Sí que recomiendo que al menos te presenten los últimos recibos pagados y que se adjunten a escrituras de impuestos municipales sobre esa propiedad, y así evitarás disgustos. Y yo creo que no me dejo ninguno. También entérate del seguro de la vivienda. Por cierto, en qué situación está, cómo está, si se ha terminado, si es un seguro que el propietario lo ha dado de baja. Pues sobre todo porque si tú compras sin hipoteca, porque ya si compras con hipoteca es muy probable que hagas el seguro con el banco con el que compras, pero si compras sin hipoteca, para dar de alta pronto un nuevo seguro, bueno, pues sobre todo para evitar posibles historias que pueden pasar incluso nada más que hayas comprado la propiedad.
Y bueno, hasta aquí mi episodio de Inmo Podcast de hoy. Como te digo, las cargas son algo que tienes que mirar siempre cuando una propiedad te interesa. Entérate sobre todo de esas, de la nota simple, de la situación con la comunidad, de impuestos en el ayuntamiento. Y si tienes cualquier duda, como siempre, estaré a tu disposición para intentar ayudarte. Es un tema denso, es un tema complicado, pero es uno de los temas más importantes a la hora de comprar. Pero eso sí, en resumen, también te digo que el notario va a velar por tus intereses como comprador y va a pedir todo tipo de certificados posibles para poder demostrar que la vivienda no tiene cargas y que se va a poder hacer todo de la forma más limpia posible. Hasta aquí el capítulo de Inmo Podcast. Ya sabes, @manuarias_realtor, manuariasrealtor en YouTube, o también mi Instagram, bueno, ya lo he dicho, @manuarias_realtor, manu@inmariasmartin.com, si quieres decirme cualquier cosa. Encantado de haber estado contigo un día más en este Inmo Podcast. Gracias por estar ahí. Seguimos con tu Inmo Podcast, el podcast de las personas que compran, venden o alquilan una propiedad inmobiliaria. Gracias por estar ahí.